Vaso de barro. Capítulo 12. Una luz en el camino. Me quedé pensando en cómo la experiencia del chasco del 22 de octubre de 1844 debió de haber cambiado la vida de las personas. Habrán quedado tan decepcionadas como los discípulos cuando Jesús murió. Sin embargo, de la misma manera en que los discípulos no quedaron sin respuesta, los fieles seguidores de Jesús tampoco fueron desamparados. Escribí a Gary hablando sobre Iran Edson y la visión que Dios le dio mientras atravesaba la plantación de maíz de su hacienda. Iran Edson vivía en Port Gibson, en el estado de Nueva York, y había estado participando activamente del movimiento adventista. Estaba entre aquellos que sufrieron el chasco. Edson dice que, cuando Cristo no vino, él y las personas que habían ido a su hacienda para esperar a Jesús lloraron mucho, hasta el amanecer del día siguiente, el triste 23 de octubre. Fue un sufrimiento amargo. Sin embargo, algo en el corazón del señor Edson le decía que debía haber una explicación para lo que había ocurrido. Luego de orar con otros hombres en el granero a la mañana siguiente, salió de allí con la plena seguridad de que Dios estaba cuidando de todos. Acompañado por un estudiante de teología llamado O.R.L. Croiser, Iran Edson decidió visitar a otros hermanos para darles ánimo. No era momento para desanimarse, necesitaban tomarse fuertemente de Dios. Cuando estaban atravesando la plantación de maíz de la hacienda, Iran Edson sintió que la mano de alguien lo tocaba. Se detuvo, pero no vio a nadie. De pronto, tuvo una visión. ¿Qué fue lo que vio? A Jesús, el sumo sacerdote, que salía del lugar santo y entraba en el lugar santísimo del santuario. Pero no era el santuario terrenal, era el santuario del cielo. Ahora las cosas comenzaban a tener sentido. La fecha no estaba equivocada. No, solo que el evento no era el que esperaban. No era el momento para que Jesús regresara a la tierra, sino el tiempo para que comenzara su obra de juicio. Cuando el juicio terminara, en ese momento sí volvería Jesús. Solamente Iran Edson tuvo la visión. Su compañero de caminata lo vio parado en medio de la plantación y le preguntó qué era lo que estaba haciendo. No había duda de que aquella era la respuesta a la oración que ellos habían hecho más temprano aquella mañana. La maravillosa noticia enseguida se difundió y trajo alivio a los sinceros hijos de Dios. Jaime White, que ya era un joven predicador, supo de esa visión de Iran Edson y le escribió una carta, junto con el capitán José Bates, intentando organizar una reunión para conversar más respecto de esta novedad. Desdichadamente, el señor Jaime no pudo ir, pero José Bates sí, y aprovechó para hablar con Iran Edson sobre su descubrimiento relacionado con la santidad del sábado. Este quedó totalmente convencido y comenzó a guardar, como también lo hacía el capitán, el séptimo día de la semana. Me pareció interesante, porque ese movimiento terminó cimentando las bases de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que comenzó a existir como iglesia organizada recién en 1863. Bueno, pero lo que quería realmente contarle a Gary era lo que pasó con la señora Elena después del gran chasco de 1844. En la carta le dije: ¿se había enterado la señora Elena de las noticias de Iran Edson? Bueno, lo que sí sé es que Dios se reveló a ella en diciembre de 1844. Después del accidente, la salud de la señora Elena nunca más fue la misma. Sin embargo, su salud estaba empeorando, y creía que era por causa del sufrimiento que ella había vivido recientemente. Tenía problemas para hablar. Su voz era apenas como un susurro. Cuando estaba acostada, tenía muchas dificultades para respirar. Durante la noche no conseguía dormir por causa de la tos, y frecuentemente sus pulmones sangraban. Todo indicaba que había contraído tuberculosis. La situación era tan crítica que ella no lograba ni siquiera alimentarse sola. Los médicos y los amigos de la familia creían que no iba a poder resistir la enfermedad y que moriría en poco tiempo. En esa condición, una gran amiga de la señora Elena, llamada Elizabeth Haynes, que vivía en el sur de Portland, la invitó a pasar unos días en su casa. Esa sería una oportunidad para que su madre también tuviera un merecido descanso. La señora Elena no pudo rechazar tal invitación. Deseaba tanto estar con su amiga y participar de una reunión de oración que había sido planificada para aquellos días. Así que la señora Elena, su amiga Elizabeth y 3 jóvenes más se reunieron. Ellas estaban muy tristes y chasqueadas. Sin embargo, creían que Jesús sin duda regresaría. Encontré esta historia en el libro Primeros Escritos en la página 14. La copio aquí. Mira cómo la señora Elena describió ese momento. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí, y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé, en parte alguna, y entonces una vez más me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. ¿Te acuerdas de lo que ella vio, verdad? Fue la famosa visión del clamor de medianoche. Ella dijo que el pueblo del advenimiento viajaba por un camino estrecho en dirección a la ciudad que quedaba en el extremo más apartado. Lo que llamó mi atención fue la luz que alumbraba el camino, para que nadie tropezara. Lo más bonito, Jesús iba al frente. Mirándolo a él, había seguridad para continuar avanzando, pero enseguida algunos quedaron cansados y desanimados porque creían que la ciudad estaba muy lejos. Jesús los animaba y ellos continuaban, siendo guiados por la luz. En la visión algunos comenzaron a dudar de aquella luz y a decir que no era Dios quien los estaba guiando. Entonces la luz se apagaba y ellos quedaban en la oscuridad, por lo que tropezaban y caían y se salían del camino. Aquellos que continuaban tuvieron la alegría de contemplar una escena indescriptible. No sabía, Gary, que la visión del regreso de Jesús le había sido dada a la señora Elena en esa ocasión. ¿Te acuerdas de la historia de la nubecita del tamaño de la mitad de la mano de un hombre que apareció en el oriente? Entonces Dios le mostró esto a la señora Elena en su primera visión. Ella cuenta que vieron esa nubecita que se fue aproximando y haciéndose cada vez más clara y brillante, hasta que se transformó en una gran nube blanca. Mira cómo lo describe ella. Una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10.000 ángeles cantando un hermosísimo himno.
En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos blancos y rizados le caían sobre los hombros y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego y escudriñaban de par en par a sus hijos. Enseguida ella describió el terrible silencio que se produjo cuando Jesús habló. Pero luego la alegría vino al corazón de los fieles cuando Jesús dijo: «Mi gracia les basta». Los ángeles tocaron y cantaron, mientras la nube se aproximaba a la tierra, y entonces los justos muertos fueron despertados de su sueño y llevados con los vivos para encontrarse con Jesús en los aires. Gary, me imagino cómo fue para una jovencita de apenas 17 años tener una visión como esa. Una chica que estaba a punto de morir, que no se podía comunicar. Solo para que tengas una idea, ella recién consiguió escribir esta visión cerca de un año después. Dios la amparó y sus manos se afirmaron más. Esa visión trajo consuelo y esperanza, no solamente a la señora Elena, sino también a las amigas que estaban con ella en esa reunión de oración. Algunos escucharon de su propia boca el mensaje que decía que Dios estaba guiando a su pueblo, y muchos llegaron a saberlo. Si continuaban confiando en la luz y mantenían la mirada fija en Jesús, llegarían en seguridad al hogar eterno. Estuve reflexionando de qué manera esa visión sigue teniendo validez en la actualidad, pues observo que su mensaje es verdadero para nosotros hoy. Muchas veces no tenemos respuestas inmediatas para nuestros chascos, pero Jesús continúa instándonos a que miremos un poco más arriba. Además de esto, mientras avanzamos en nuestro viaje rumbo al cielo, ese camino tiende a hacerse cada vez más estrecho. ¿Y cuál será nuestra elección? Me doy cuenta de que algunos de mis amigos han elegido andar por el camino más ancho, porque parece más fácil. Sin embargo, como la señora Elena vio en la visión, la luz se apaga para ellos y terminarán perdiéndose en la oscuridad. No es para menos, siendo que Jesús dice que Él es la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. En mis investigaciones descubrí que esta fue la primera de aproximadamente 2000 visiones que la señora Elena recibió durante los 70 años que duró su ministerio como mensajera del Señor. Me alegro porque la luz continúa brillando frente a los hijos de Dios. Aunque estrecho y difícil el camino, es seguro porque está iluminado por Jesús. Estoy muy feliz con tu decisión de ir al Emmanuel Missionary College. Creo que Dios está sonriéndote. ¿Cuándo dijiste que sería el casamiento de Roger? ¿Se va a casar en Battle Script o en la ciudad de Mari? Espero poder encontrarte en esa ocasión. Que lo pases bien y hasta la próxima. Am Beatriz.